Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Espíritu de la verdad. Y la verdad os hará libres, es el lema de la Universidad de la Gran Colombia, está en el escudo de la Universidad de la Gran Colombia. La verdad os hará libres. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús nos dijo una frase muy fuerte en el Evangelio y muy sencilla. Dijo, digan sí, sí o no, no, porque lo demás viene del maligno. ¿Qué significa eso? En otra parte, en Juan 10:10, dice que el demonio viene a robar, matar y destruir, y que es mentiroso y homicida desde el principio, y lo llama padre de la mentira. Un estudio de psicología de una universidad muy reconocida en Colombia detectó que los colombianos decíamos, no sé si eran 12 o 14 mentiras por hora, algo así, era un promedio en ritmo impresionante. Y somos ambiguos, no decimos nunca la verdad, casi nunca. Robamos, no solamente robamos dinero, sino que robamos tiempo. Cuando estamos trabajando, nos la pasamos charlando, tomando tinto, saliendo, entrando, yendo al baño y haciendo una serie de cosas y nos robamos el tiempo. Y eso es mentira también, es parte de la gran mentira, y la farsa humana, y es una conducta equivocada que tenemos, que en el fondo se llama pecado. Recuerden que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Un gran predicador, antiguo predicador muy mariano en Duitama, ya me acordaré el apellido, un gran predicador, un hombre muy honesto, decía, nosotros somos muy mentirosos, o sea que el taita de los colombianos, decía usando una expresión muy, muy coloquial nuestra, es Satanás. Decía, Jesucristo usó esa expresión, le dijo a los judíos, ustedes son hijos del diablo, son hijos de Satanás. ¿Cómo se encuentra un colombiano cada vez que uno le pregunta, ¿y tú cómo estás? Entonces le dicen a uno, más o menos. Uno nunca sabe qué es más o menos, obviamente, no se sabe, ¿no? ¿Y cómo estás? Regular. Tampoco uno sabe qué es regular, es un lenguaje ambiguo, es un lenguaje, es un acordeón. Ustedes han visto los acordeones para un lado y para el otro. Somos un país medio vallenato, ¿no? Vivimos del acordeón, vivimos regular, vivimos más o menos, nos robamos el tiempo en el trabajo, mentimos siempre. Ya voy, mijita, y va en la 170, tiene que llegar a la calle primera, estoy llegando, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no? Y ya casi, ya voy. Es impresionante la ambigüedad en el lenguaje. Y Jesús dijo, digan sí, sí o no, no. Lo demás viene del demonio, del maligno. El demonio existe y el demonio es mentiroso, homicida, mentiroso, divisor, divide desde el principio. Les decía yo aquí a unos amigos hace un momento que Bogotá es una de las ciudades de mayores accidentes de tráfico en el mundo, creo que le sigue Santiago de Chile con un 50% menos. Y todo el mundo le echa la culpa al otro o al policía. Y en los problemas matrimoniales uno se sienta y el marido siempre le echa la culpa a la mujer, o la mujer le echa la culpa al marido, o le echan la culpa a la suegra. Y uno se acuerda mucho del paraíso terrenal. ¿No? Adán, ¿cuál fue el problema? No, es que fue Eva, fue Eva. Entonces, Eva, ¿cuál fue el problema? No, fue la serpiente. ¿No? O sea, yo no fui. Es decir, no hay transparencia.
Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que mi papá repetía esa frase: yo tuve un abuelo santo, santo de verdad, que nunca le faltó a la esposa, que nunca se emborrachó, que nunca dijo mentiras, era un hombre recto, un hombre transparente, ¿no? Y decía: pureza de corazón, rectitud de intención. Pureza de corazón, rectitud de intención. En estos días unos ladrones mataron a un amigo, a Raúl. Y Raúl era un hombre bueno, transparente, ¿no? En el sepelio tuve un amigo que vio una visión y lo vio vestido de blanco. Y yo dije: ya Raúl, que le han celebrado 4 o 5 misas, ya Raúl está a punto de entrar a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque era un hombre que no se emborrachaba, porque era un hombre que no mentía, porque era un hombre transparente y un hombre que hacía cosas buenas, ¿no? Y pensaba en el otro, oraba, ¿sí? Vivía en gracia de Dios, y ya el otro amigo lo vio listo para entrar y sumergirse en una gran luz. Qué difícil eso. Dice la Virgen en Fátima: muchas van al infierno porque nadie ora por ellos. Y nosotros mentimos sistemáticamente, es decir, es una rutina, es un código que funciona todo el día. Estoy más o menos, estoy regular, ya casi, ya voy, y cuando vamos a hacer negocios, peor, porque le subimos los precios exageradamente, decimos que el artículo está muy bueno. Yo me burlé mucho de un amigo porque le dije... llegó a un restaurante y preguntó que si estaba fresca la comida, y le dije: no sea bobo, nadie le va a decir está podrida, que si era de hoy, pues no sea bobo, nadie le va a decir que era de ayer. ¿Para qué pregunta? Si está en Colombia, además le van a decir una mentira. Solamente he conocido un panadero que uno le preguntaba: ese pan es de hoy, y decía: no, ese pan es de ayer o es de antier, y le bajaba el precio, allá en el sur, cerca de San José Obrero, ¿no? Y yo decía: este hombre o debe ser un católico muy convertido o un buen evangélico, ¿no? Que empiezan a dejar el vicio de mentir, que es un vicio que nos lleva a muchos vicios y a muchas cosas, a la destrucción del matrimonio, porque es que el otro empieza a sentir y a percibir que le están mintiendo y empieza a dejar la confianza en el cónyuge o en el amigo. Se siente traicionado, se siente que el amigo lo engaña, se siente esas cosas. ¿Por qué dice la Biblia que difícilmente el comerciante se libra de pecado? Porque el comerciante casi siempre miente, le sube demasiado los precios al artículo, recomienda unas cualidades que el artículo no tiene, ¿no? Y la Biblia es la que lo dice: difícilmente el comerciante se libra de pecado. Es decir, ser transparente, ¿no? Puro de corazón, recto de intención. Es muy difícil porque los códigos están insertos aquí, en todas estas neuronas, son caminos neuronales que se dirigen y ya están puestos ahí. Fíjense que cada vez que le preguntan ¿cómo estás?, dice: ahí vamos, regular, más o menos, ¿no? O cuando uno le dice a un niño o a un muchacho: venga, ya voy, y ya voy son 7 veces y nunca va. O llama y le dice: mira, te he llamado más de 15 veces, le dice a la mujer, y mentiras, la llamó una vez, pero hace una exageración para adquirir credibilidad, y en el fondo va perdiendo toda la credibilidad. Llega un momento en que nadie le cree nada, ¿no? Entonces, todo el mundo es así. Esa es una expresión muy nuestra, y no, todo el mundo no es así. Todos los abogados son ladrones. No es verdad, no todos los abogados son ladrones, ¿no es cierto? Todos los políticos roban. Eso no es verdad. Seguramente habrá un 1 por 1000 que no lo haga, o un 1%, eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero usted totaliza todo, ¿no?, para mentir y para tener razón, o descalifica a las personas para tener razón. Una de esas descalificaciones que últimamente han hecho es contra el doctor Galá y contra mí, porque es que estas personas son terribles, porque están hablando mal del Papa. Cuando usted va a analizar una realidad, tiene que analizar la realidad hasta lo profundo y después hacer su afirmación, pero no dejar que el código que tiene aquí se suelte, y se suelte ¡suaz!,
Fíjese que cualquier cosa que usted le dice a un colombiano, en alguna ocasión en los grupos de oración, Martica Guerra, que tiene un alma y un corazón muy lindo y muy limpio, me dijo: Rafa, ¿por qué no le hablas a la gente y le dices los problemas que tiene, los defectos de carácter? Dígame, mire, usted llega tarde a todas las reuniones y siempre nos echa alguna mentirita, porque siempre que llega tarde hay una mentira en Colombia muy común que se llama el trancón, ¿no? Entonces, ¡ay, el trancón! ¿No? Y a mí me pasó en Chicago. Una vez fui a discutir hace 40 años un contrato que me mandaron un abogado a Chicago, un contrato de Ecopetrol, y llegué un cuarto de hora tarde, y entonces se me salió el colombiano y le dije a un abogado muy serio y muy honorable, es que había mucho tráfico, ¿no? Y el abogado me dijo, usted ha debido prever eso y venirse antes. Sí, me cuentan que el señor procurador dice que al principio en la procuraduría se paraba en la puerta y con su imponente tamaño y figura, pues la gente llegaba 5, 10, 15, 20 minutos tarde, y cuando veían al procurador en la puerta, qué susto, ¿no? Entonces me dijo Martica, oiga Rafa, ¿por qué no le dices la verdad a la gente? Bueno, entonces, oiga mijo, ¿usted por qué llega tarde siempre? ¿O usted por qué me ha dicho estas mentiras? ¿O usted por qué trata mal a fulano de tal? Y dice, sí, la respuesta es una risita ahí, ¿sí? De esas de yo no fui, y al otro día no vuelven al grupo, se esfuman, se desaparecen, ¿no? Porque les da un ataque de susceptibilidad, o como digo yo, les da un ataque de humildad, y no vuelven al grupo, porque les dijeron la verdad, a pesar de que se lo diga uno con suavidad, que se lo diga con cariño, no aceptan y no vuelven. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo, se examine a sí mismo. Entonces dicen cosas, afirmaciones que son mentiras, para descalificarlo a uno cuando no les gusta lo que uno dice. Les explico. Por ejemplo, dicen el doctor Galad y el doctor Arango se han dedicado a hablar mal del Papa. Mentiras. Nos hemos dedicado a decir la verdad. Jesucristo dijo, y la verdad os hará libres. Se lo voy a demostrar. A ver, una sola cosa. La multiplicación de los panes y peces fue apenas, no es verdad que Jesús multiplicó los panes y los peces. Simplemente los panes no se acabaron y lo mismo podemos hacer nosotros. Basta que lo queramos. Eso es un sofisma, eso es un enredo dialéctico ahí terrible y no lo quiero explicar. Pero les quiero mostrar otra cosa muy impresionante. Existe la aniquilación del alma como castigo. Les voy a leer qué dice don Francisco Bergoglio. ¿A dónde iremos? Si el egoísmo sobrepasa y sofoca su amor por los demás, ofusca la chispa divina dentro de sí y se autocondena, ¿qué pasa con esa alma apagada? ¿Será castigada? ¿Cómo? La respuesta de Francisco es exacta y clara. No hay castigo, sino la aniquilación del alma. Virgen Santísima, la aniquilación del alma. ¿Qué tal eso? Estas presentes declaraciones están en el citado artículo de entrevista del 15 de marzo del 2015 del Santo, del Padre, del Monseñor Bergoglio, el cardenal, que le llaman Francisco. El alma humana es inmortal y no se puede aniquilar. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Entonces, los egoístas, el alma se aniquila y se disfuma. Eso dijo el Papa, no estoy diciendo yo. No. Entonces, ¿cómo nos dicen al doctor Galad y a mí que somos mentirosos o que estamos acusando al Papa o estamos hablando mal del Papa? Nosotros no estamos hablando mal del Papa, estamos presentando una verdad objetiva, aunque se enojen mis amigas monjitas por allá en Cali o en otra parte. No, estamos diciendo la verdad. Y el Papa Benedicto nos dijo, digan la verdad a los laicos, díganla. Y el Concilio Vaticano II, y el derecho canónico. Es decir, la verdad os hará libres. Esconder la verdad es mentir. Y dejar a la gente en la ignorancia y en la mentira, por Dios. Yo no quiero que a la hora de la muerte
caiga en la sentencia. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán, dice, ni los mentirosos, ni los adúlteros entrarán. Concilio de Letrán, el alma es inmortal y afirmar lo contrario es arruinar la fe. Santo Tomás de Aquino, el alma separada es parte de la especie humana, es inmortal y perpetua. Y ahora les voy a seguir leyendo lo que dice la Iglesia sobre el alma. Es una herejía flagrante de Francisco. Pues, ¿cómo vamos a decir que no? Sí, sí. ¿No? Hay que decir la verdad. Y aquí les tengo 50 clasificadas aquí en este libro. Tengo muchas sospechas por eso. Es que la Biblia dice de estos tiempos, y les voy a hablar sobre estos tiempos ahora. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Cuando me manden correos o cartas, hábleme con la razón, con la verdad. El Papa es infalible. 1, cuando es auténtico. 2, cuando declara un dogma de fe. Cuando no declara un dogma de fe, el Papa se puede equivocar muchas veces, ¿no? En la Edad Media hubo un Papa francés que eligieron después de un cónclave que metía mucho las patas, y entonces sus colegas cardenales le pusieron un buen teólogo cardenal para que lo asistiera. Y fue un gran administrador, afortunadamente no metió las patas. Pero en este tenemos 106 metidas de pata, ¿no? Y esto es una herejía. Estoy leyendo exactamente las enseñanzas del Magisterio. Pío XII, el alma humana es espiritual inmortal. Concilio Vaticano II, la inmortalidad del alma nos permite tocar lo más profundo de la realidad. El alma subsiste después de la muerte. Catecismo de la Iglesia Católica, el alma espiritual es inmortal y es directamente creada por Dios. Los cuerpos se unirán al alma inmortal. Benedicto XVI, elemento distintivo de los cristianos, saben que su vida no se acaba en el vacío. Benedicto XVI, el gran teólogo. Yo no he dicho que es un antipapa, pero sí estoy sospechando. ¿Por qué no tengo derecho? Si es que mira, aquí lo tengo. Si quieren este documento, escríbanme, ¿no? Y hacemos aquí está lo que dice el Magisterio de la Iglesia, está la fecha en que el Papa habló, están las cosas que el Papa dijo. Les voy a leer otra. El Señor perdona siempre, jamás condena. Para ser perdonado hace falta ser más que pecador. Discurso, visita pastoral a Casano Alonio en Los Reclusos y personal del Centro Penitenciario de las Familias, 21 de junio del 2014. Enseñanza del Magisterio. Jesús amonesta al paralítico en la piscina probática. Los que no se convierten serán castigados. El camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso. Juan Pablo II, la mansedumbre y las severas amenazas se armonizan en el Evangelio. Los católicos tienen obligación de hacer todo el esfuerzo para no pecar. San Juan 23, las culpas graves atraen los castigos de Dios. Benedicto XVI, la certeza del perdón de Dios no es excusa para no buscar la santidad. San Agustín, el perdón es concedido para corrección, no para favorecer la iniquidad. La falsa esperanza lleva a la perdición. San Juan Crisóstomo. Bueno, Sagradas Escrituras, Beato Pablo VI, no se puede recibir sacramentos de modo pasivo o apático. El sacramento que realiza la llamada evangélica, la conversión. Santo Tomás de Aquino, la penitencia requiere la contrición, la confesión, la satisfacción. Le sigo leyendo, si quiere.
cosas del magisterio de la Iglesia durante 2000 años, pero el Papa dijo no, el Señor perdona siempre. Y dijo que en el día del juicio Jesús no iba a juzgar a nadie, también no iba a juzgar a nadie. Es decir, es un juicio sin juez, entonces no hay juicio. Es decir, es una cantidad de cosas y no empiecen a juzgar es al doctor Galadia, Rafael Arango. Estudien, lean. La Biblia dice, el buen discípulo está bien formado, bien formado. Nos pueden mandar 100 cartas diciendo que es que estamos atacando al Papa, que el Papa es infalible. No, el Papa no es infalible. Es infalible cuando se sienta y declara un dogma de fe. Solamente, únicamente, ¿no? Es decir, si no, tendríamos cada Papa un nuevo evangelio. Y el Papa no puede modificar el evangelio. Maduren, por favor, católicos. El buen discípulo está bien formado. Los invito los sábados a la clase de Biblia. Y si alguno de ustedes ve que hemos cometido un error, el doctor Galat, o el doctor Diego Arango, o Rafael Arango, o cualquiera de este canal, Martica Guerra, por favor díganos, cometí un error, y yo le aseguro que nos retractaremos, ¿sí? Pero dígamelo con la Biblia y con el magisterio de la Iglesia. No me lo diga con las emociones y con las pasiones interiores y ataquen a las personas en una forma despiadada, como nos han venido atacando últimamente al doctor Galad y a mí, en una forma despiadada. No, analicen, estudien, vean y confronten el magisterio de la Iglesia contra las afirmaciones. Lo mismo las afirmaciones de su cura párroco o del señor obispo. ¿Sí? Y lo mismo le digo, si hay un párroco o un obispo que tiene algo contra nosotros, díganoslo. O siéntese aquí con nosotros y confrontamos las cosas con el magisterio de la Iglesia. Eso es lo que queremos, la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo no quiero que, como le escribí una carta a un gran amigo católico, bueno, transparente, de esos hombres veraces y queridos, y le escribí una carta diciéndole, yo no quiero que la Virgen diga lo que le dijo al padre Goy, hablándole de algunos obispos que, silencio, frente a situaciones irregulares, silencio, silencio. Y les dice perros mudos, una expresión de Isaías, perros mudos, ¿no? La Virgen se lo dijo, yo no quiero que el Señor el día del juicio me vaya a decir perro mudo o me vaya a decir cobarde. Decía Aristóteles que el exceso de prudencia era cobardía. O ustedes quieren que yo me siente aquí a engañarlos, a decirles cosas que no son verdad, que no son ciertas. Si hay tan poca gente que dice la verdad. Ayer oía un programa del almirante Moreno y el general Bedoya, y cómo me gustó ver la sinceridad del general Bedoya sobre el proceso de paz. Lo que nadie se ha atrevido a decir, lo dijo, lo que en el fondo del corazón todos sabemos, pero qué miedo, ¿no? Decirle al presidente Santos o a cualquiera lo que está pasando en el fondo de todo ese proceso y de esa trama maquinada y de esa forma tan terrible, ¿no? El general Bedoya, felicitaciones. Y al almirante Moreno. Es que es tan difícil encontrar gente que le diga a uno la verdad en este país, donde todos están más o menos, o están regular, o ahí vamos, o quién sabe, o ya voy, o ese tipo de cosas tan espantosas, ese lenguaje que inventamos cuando nos robamos el tiempo en el trabajo, cuando nos robamos el dinero, es todas las cosas, es impresionante. Cuando engañamos a la esposa diciéndole unas mentiras, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y entonces vamos perdiendo la credibilidad y la confianza en los demás, ¿no? Realmente la Biblia dice, y le voy a dar unos datos de lo que la Biblia dice para este tiempo, lo anoté ayer y antier, porque no puedo decir mentiras. Mire, cuando vino el proceso de conversión, yo exageraba las cosas. Como buen escritor y como abogado y politólogo, exageraba las cosas para convencer a los demás. En una forma de pleonasmo, de exageración para convencer a los demás. Y le dije al Señor, mire Señor, yo no quiero volver a mentir.
déjame decir la verdad. Y 2 o 3 veces que he caído en unas cosas relativamente pequeñas, porque en la mentira no hay muchas cosas pequeñas, me he sentido tan mal, tan mal. Hay que ser transparente y hay que aceptar la verdad y aceptar que se la digan a uno, porque eso nos santifica, nos ayuda a corregirnos. San Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo. Y dice Benedicto nos pide, y el Concilio Vaticano nos pide que examinemos las cosas, que miremos las cosas, que digamos la verdad. ¿O ustedes quieren que dejemos a la inmensa católicos que ven estos programas en la ignorancia? No, yo admiro a la persona que sacó estos 2 volúmenes con todos los temas, ¿no? Salvación, innovaciones respecto a Dios, innovación respecto a la Sagrada Escritura, doctrina de la fe, con los 106 metidas de pata de este Papa. Entonces, eso lo hace sospechar a uno muchas cosas, ¿no? Tenemos derecho a pensar. El Evangelio no nos dice, no piensen, engáñense, ¿sí? Y todo lo que el Papa dice es verdad. Pues no. La infalibilidad papal está en unos decretos antiguos del Concilio de Pablo VI y del Vaticano I. Es solamente cuando el Papa va a declarar un dogma de fe. A través largo de la historia, muchos papas han metido las patas, pero ninguno tantas veces en materia de doctrina. Y en materia de doctrina no he conocido otros. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Las verdades de Dios son absolutas. Si Dios pudiera cambiar, no era Dios. Dios es inmutable porque es infinito y no puede cambiar. Por eso les digo, compren el catecismo de la Iglesia Católica, sean unos católicos serios, léanlo, lean la Biblia, lo que la Biblia dice es literal. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. Gracias a Dios que escribí ese libro de discernimiento y profecía que ha tenido 2 ediciones por todas partes, las reglas de discernimiento de los santos. Eso no cambia, porque el Espíritu Santo no se muda, no cambia. Dios no es hombre para cambiar, ni es hijo de hombre para mudarse, nos dice la Sagrada Escritura. Por favor, sean serios. Y para tener razón no hay necesidad de calumniar al otro. Para tener razón hay que ser serio, es sentarse a estudiar y leer, ¿sí? Tal fecha, ¿qué dijo fulano de tal? ¿Qué dice la Iglesia? Confróntelo, léalo, ¿sí? Sí, es decir, las verdades no van a cambiar. Estamos montando lo que el Padre Goy dice, falso Cristo, falsa iglesia. Falso Cristo, falsa iglesia. Espero que usted no se vaya a quedar en la falsa, ¿no? Y que va a quedar un pequeño resto. Eso dice la Virgen, va a quedar un pequeño resto. Mire, lo que viene en la Biblia, y arranque por leer Mateo 24, se lo voy a ir desbrozando en varios programas. Y en la clase de Biblia los sábados, allá en la Corporación Belén, en la transversal 22 bis con 60. La primera cosa que hace mucha insistencia José Galata es que estamos viviendo la apostasía, la pérdida de la fe verdadera, de la gente que conoce su fe y la vive. Cuando yo leí ahora que cada 10 norteamericanos católicos, 6 eran partidarios del matrimonio homosexual, dije, pues no son católicos. Serán bautizados, les habrán echado el agüita y tendrán nombre de vivo, pero están muertos, dice el Apocalipsis. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Es decir, el 60% de esos. Cuando les dijimos que no votaran por los candidatos a la alcaldía
que eran partidarios del aborto, porque usted se convertiría en cómplice de esos abortos y quedaría excomulgado. Votaron por los candidatos, o sea, no eran católicos los que votaron por esos candidatos, no eran católicos, porque es que hay que conocer lo que dice la palabra de Dios para ser católico. Hay que ser un católico no solo creyente, sino viviente, viviente, ¿sí? El Apocalipsis dice, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Entonces Galad insiste, José Galad, la apostasía, la pérdida de la fe. Sí creen, pero creen, ¿sí? Y ahora que tratan de darles un nuevo evangelio, o sea, la puerta ya no es estrecha, no hay que negarse a sí mismo, simplemente tener buena onda, comer bien. Creo que son consejos de Francisco. Eso no es negarse a sí mismo, es amar al prójimo, es morir, es dar la vida por el otro, es perdonar, ¿sí? Tuve hambre, me diste de comer, y si no le van a decir, id malditos al fuego eterno. Pero nuestro querido Francisco apagó el fuego eterno, ya no hay fuego eterno, porque dice que la gente se difumina, se esfuma. Ahí está el discurso y está la fecha, no me vayan a calumniar a mí, por favor, que él lo dijo. De manera que apostasía, corrupción generalizada, estamos corrompidos. Si cada 6 norteamericanos son partidarios de los matrimonios gay, el pecado eso por el que fue destruido Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín, me decía a mí un gran predicador que vino de Europa en estos días, me decía, estamos sobrados de méritos para el Apocalipsis ya, pero sobrados, porque es que en Sodoma y Gomorra no había eutanasia, no habría suicidio asistido, anticonceptivos, ¿sí? No había esa corrupción generalizada, total, y la corrupción dentro de la iglesia. Los 100.000 niños violados, 100.000 son. No había esa corrupción. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen en la Salet. Eso no había en Sodoma y Gomorra. Y en Amná, Cebollín, eran 5 ciudades. Si va a la clase de Biblia va a descubrir que eran 5, que no eran 2. Y que la sodomía es el homosexualismo y que por eso llovió fuego del cielo y que Jesús dice lo mismo ocurrirá al final de los días, lloverá fuego del cielo. Lucas 17, y la Virgen lo dijo en Akita, Japón, aprobada por la iglesia, por Benedicto y por Juan Pablo II, también lo dijo la Virgen. Corrupción generalizada, estamos, la FIFA, el problema de la FIFA, el problema de la Volkswagen, el problema del Deutsche Bank, el problema de toda Colombia, ¿no? El señor que mandó un taxi a reparar en 20 talleres y el 85-90% le dijo que le dañó una bujía y le dijeron que había que reparar el motor. Todos mintiendo, todos engañando, todos haciendo trampas, ¿no? Es la corrupción generalizada, totalizante, como decía un político español, institucionalizada. Eso dice la Biblia y Jesús lo dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Por qué no va a estar dentro de la misma iglesia? Está dentro de la iglesia. Crisis de la iglesia. Horrorosa crisis, le dice la Virgen, no lo digo yo. Se lo dijo al padre Gobi, lo dijo la Salet, lo dijo Garabandal. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Y San Francisco de Asís dice, Dios no les enviará un buen pastor, dice San Francisco de Asís, no Rafael Arango, les enviará un destructor, profecía de San Francisco de Asís, ¿no? Aterricen, hermanos míos, aterricen, por amor de Dios, aterricen, sean católicos de verdad, bien informados y bien formados. El buen católico está bien formado. Yo les vendo a la mitad de precio los CDs, ¿no? Con 60 clases de Biblia. O si las quieren 17, las damos en 17 clases de Biblia. Crisis de la iglesia, catástrofe climática. Está en la Biblia. También está en la Biblia la catástrofe climática. Colapso económico mundial.
Ya lo único que queda en Europa sobreviviendo la economía muy bien es Alemania. Ya Francia, Italia, los grandes están derrumbando. Colapso económico mundial, lo que traerá una consecuencia que llama la invasión rusa a Europa. Gog y Magog, capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Al señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, le preguntaron, ¿es cierto que Rusia va a invadir Israel? Y dijo, pues sí, lo dice la Biblia, tendrá que ser así. O sea, el señor Netanyahu tiene más fe que nuestros teólogos. Cree en la Biblia y le cree a la Biblia. La parte literal. Si la Biblia lo dice, tendrá que ser así. Tendremos que prepararnos, dijo don Benjamín. Israel. La reconstrucción de Israel es el comienzo de todo. ¿Cuándo sucedió? En 1948. Cuando los ingleses, los franceses, los norteamericanos cogieron y engañaron a todos los países árabes, los fragmentaron, los dividieron después de haberles prometido que iban a ser la Gran Arabia. Después los atacaron, los destruyeron, les robaron el petróleo. No crea que lo que está pasando en el Medio Oriente es que nosotros, los buenos, los de Occidente, que nos robamos el petróleo, no, somos los buenos. No, los otros son bien malos. Dividieron la Gran Arabia que les habían prometido y se les coló esa cuñita que se llama Israel, cumpliéndose la profecía de Ezequiel de que al final de los días volvería Israel a un lugar que había sido un desierto permanente y que ahí arrancaba el final de los días. Y los judíos también saben esa profecía y la creen, pero nuestros teólogos no. Es que eso es simbólico, que eso es género literario y que eso ya pasó, y así engatusan al pueblo. Lean los signos de los tiempos y confróntenlos contra la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está todo. Terrorismo. ¿Qué le dijo la Virgen al padre Gobi en 1975-78? Le habló del Islam, que el Islam prosperaría para castigar a los cristianos de los últimos días y que el terrorismo crecería por 1000 y va a crecer en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en todos los países del mundo, hasta desestabilizarlos económicamente. Y la Virgen se lo dijo al padre Gobi para que vean que las profecías sí se cumplen. Más las de la Biblia, las particulares también. Yo al padre Gobi le creo todo. Es realmente impactante el movimiento sacerdotal mariano. Ataque a Damasco, Isaías 17. Damasco será un campo de arado donde pasarán las cabras, Isaías 17. Léanlo. Léanlo, por favor. Sean católicos de verdad, con la Biblia en la mano. No sean católicos de misa de olla, criticones de las cosas que ignoran y que no estudian. Lean la Biblia. La expansión del comunismo. Capítulo 17 del Apocalipsis. La bestia escarlata era y ya no es. Y más abajo dice San Juan, pero volverá a ser la bestia escarlata. Y Lucía en 1945 le dijo al historiador William Walsh, el comunismo se expanderá por el mundo entero. Miren a Venezuela, miren el Ecuador, Brasil, Argentina, que está quebrado y ahora subió un buen hombre y no tiene nada que hacer porque el presupuesto es de menos 6.000 millones de dólares y se le bajó el precio de la soya. El pobre hombre no tiene nada que hacer. Brasil está en el peor default de la historia. Esta semana lo declararon, ¿no? Sí, comunista también, manejado por una guerrillera. Sí, y tenemos todo el comunismo creciendo por el mundo entero. El padre Philip Scott me decía que en su juventud el presidente Obama había sido miembro del Partido Comunista, para que sepan ese pequeño detalle. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
lo que decía una vez nuestro cardenal, vivimos una sociedad erotizada, eros, el sexo, la idolatría del sexo, la idolatría del dinero, la idolatría del poder. Una sociedad sin Dios. La única gobernante en el mundo cristiana que nos queda es la señora de Alemania, y dio el diagnóstico, dijo, esto nos pasa por ausencia de Dios. La única que fue capaz de decir eso. De manera que la expansión del comunismo, la guerra civil en Estados Unidos la profetizó Christina Gallagher, la estigmatizada irlandesa, y nuestro amigo Agustín de Mi Divino Corazón. Le leí lo de la guerra civil en Estados Unidos y leí en una revista hace 20 años que los evangélicos esperan la gran venida del mal y del malo y el anónimos del hombre sin ley, y tienen toneladas y miles y millones de armamento. ¿Está bien eso? Desde hace 30 años. De modo que todo eso, pandemia homosexual, una epidemia homosexual por el mundo entero. No me digan que el homosexualismo es natural. Por Dios, cuando yo estaba en el colegio yo no conocí ninguno, en la universidad tampoco. O sea que de 20 años para acá hubo un virus que se extendió por todo el mundo. No, es una corrupción de la mente, y es un pecado, y es algo satánico. Por Dios. Lean al pastor Wilkerson, la famosa visión del pastor Wilkerson, donde muchas cosas de estas las van a encontrar. El surgimiento de la superiglesia que se está cocinando por ahí, ¿no? Con los luteranos, con todos los teólogos liberales evangélicos. El surgimiento de la superiglesia, una iglesia falsa, grande, universal. El cisma de la iglesia, si lo oí profetizar a una monjita vicentina hace 35 años, y después lo encontré en Ana Catalina Emmerich en San Francisco de Asís. Pero no me echen la culpa a mí, por favor. Es San Francisco de Asís, Ana Catalina Emmerich y todas esas cosas. Es que las cosas que duelen uno no tiene que coger a la persona y calumniarla, no. Estudie y mire y verifique. Eso hace una persona racional y una persona que es veraz, que es capaz de soportar la verdad y decir la verdad. El cisma de la iglesia está profetizado por mucha gente. Y no molesten más al doctor Galad con eso. El doctor Galad es un hombre recto. Nunca le he oído decir una mentira. Pero si quieren que nos reemplacen 2 personas que digan mentiras y los alivien el corazón a ustedes y les soben el espinazo para que se sientan bien, pues díganos, ¿no? Pero hay que decir la verdad. El cisma, sectas y doctrinas de demonios. ¿Cuántas sectas hay en Bogotá? ¿Cuántas? ¿Y cuántos del yoga? Del control mental, de Harry Potter, de la brujería, de New Age. ¿Cuántos? Millones que creen en la reencarnación. San Pablo lo dice, habrá sectas y doctrinas de demonios en esta época. Y eso es lo que nos está pasando, y en el interior de la iglesia también, por todas partes. Es aterrador, es espeluznante lo que ha pasado en los últimos 50 años. Eso no existía antes. Les cuento que no existía antes. Guerras y rumores de guerra. Jesús lo anunció en Mateo 24, Lucas 21, y en este Adviento vamos leyendo esos textos y nosotros no queremos creer en los textos, ¿no? De manera, por favor, en eso. Y avisos por todas partes. En estos días me han 5 personas, 5, se los quiero decir y se los voy a decir para que oren y oren y oren. Me han avisado del terremoto de Bogotá. 5. En estas últimas 2 semanas. No soy yo no soy profeta. Soy profeta en el profetismo, pero no profeta en la profecía, que son 2 cosas distintas. 5 personas. De manera que oren y oren y oren. Y nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Es decir, esto es una ciudad absolutamente corrompida y un país absolutamente corrompido. Nuevamente felicito a los que dicen la verdad, a José Galad, al general Bedoya, a los que están diciendo la verdad, ¿no? A veces Juan Lozano en su programa, que a veces lo veo, y es refrescante encontrar personas que van diciendo la verdad, pero a veces nos gusta coger es la mentira, el impulso de nuestro corazón y aliviar nuestras cargas.
Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.